Que más allá de la zona de seguridad original nuestra, de la cual las FDI dicen que no es esencial desde el punto de vista operativo, en realidad se retiraron de allí, estas son las dos zonas piloto. Es decir, Israel permanece en la zona marcada, la de seguridad, que nos protege. Y eso es un logro enorme, enorme. Porque ¿qué intentaron ellos? Intentaron sacarnos de allí por todos los medios, con todo tipo de presiones. Por supuesto, eso no sucedió. Agradezco al presidente Trump y al secretario de Estado Rubio por su implicación y su contribución para lograr estos entendimientos. Agradezco al gobierno del Líbano y al pueblo libanés, demostraron mucho coraje. Agradezco al embajador de Israel en Estados Unidos, Yichiel Leiter, y a nuestro equipo, representaron fielmente a Israel en las conversaciones. Aquí estamos rompiendo el eje del terrorismo iraní, pero también estamos rompiendo el eje político iraní. Logramos llegar a este marco de entendimientos por una razón simple, porque golpeamos duramente a Hezbollah. Y Hezbollah, que esperaba recibir ayuda de Irán, no la recibió, no obtuvo esa ayuda, porque también golpeamos duramente a Irán. Y todo esto lo logramos gracias a la maravillosa valentía de nuestros combatientes y también gracias a las decisiones inteligentes y valientes que tomamos. Quiero recordarles cómo era la situación en Líbano. Hezbollah tenía 150.000 misiles y cohetes y nosotros eliminamos aproximadamente el 90% de ese enorme arsenal. Los dejamos incomunicados, eliminamos a Nasrallah, eliminamos a los comandantes de la fuerza Radwan. Solo en las últimas 2 semanas eliminamos a más de 200 terroristas y desde el comienzo de la guerra a más de 9.000 terroristas de Hezbollah. Tomamos el control de Beaufort y seguimos en Beaufort. Tomamos el control de la cresta de Alitar, de Bin Jebel, están bajo nuestro control. Estamos eliminando su infraestructura terrorista en toda la zona, en toda esta área marcada. Simplemente estamos destruyendo la infraestructura terrorista. Hay allí búnkeres, hay túneles, hay aldeas terroristas. Estamos eliminando todo. Ahora todavía no hemos terminado, aún tenemos trabajo por hacer, especialmente frente al problema global de los drones explosivos, y también en esto seremos los primeros en el mundo en encontrar una solución. Pero lo que está claro es una cosa, aquí hay un logro histórico y este acuerdo fortalece a Israel y al Líbano y debilita a Irán y a Hezbollah. Y con la ayuda de Dios, esto es una señal de lo que vendrá. Seguiremos haciendo todo lo necesario para devolver la seguridad a los residentes del norte, exactamente como lo hicimos con éxito en el sur. Lo hicimos una vez más gracias al coraje de los combatientes y comandantes y también gracias a su firmeza, residentes del norte. Y les estamos trayendo no solo la ayuda en materia de seguridad, sino también más de 20.000 millones de shekels para devolver la prosperidad al norte. Eso es lo que quiero ver, una frontera tranquila entre nosotros y el Líbano, una frontera de paz. Y en el norte quiero ver seguridad, paz y prosperidad. Y lo que sucedió en el sur, que ahora está prosperando en la zona de Gaza, también ocurrirá en el norte. Ese es mi objetivo. Con su ayuda y con la ayuda de Dios lo lograremos. Preguntas, Canal 14, Hillel Beaton Rosen. ¿Y 20? Nadav Elimelech Foro. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es la libertad de acción de Israel ante las violaciones de Hezbollah? ¿Peligraría la continuidad del acuerdo para los estadounidenses con una respuesta así? En lo político, ¿tienen la intención de presentar una legislación sobre los ultraortodoxos con una ley básica para el fomento del estudio de la Torá? Esta semana vimos cuán dividida está la sociedad ante la misión nacional y la crisis de personal en las fuerzas de defensa de Israel que usted mostró en el mapa. Nuestra libertad de acción es neutralizar todas las amenazas que ponen en peligro a los soldados de las FDI. Esa es una directiva clara. Lo he dicho, lo repito y lo vuelvo a decir. Si ven un peligro, actúen. No solo es un derecho a actuar, es un deber actuar contra una amenaza inmediata.
Cuando surgió la pregunta de si esto existe o no, reuní al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor y dije, vamos a emitir nuevamente una aclaración y precisión. Y recalco, ustedes, soldados de las FDI, actúan contra cualquier amenaza que ponga en peligro sus vidas o su seguridad. Y como dije, en las últimas 2 semanas, bajo estas directrices, hemos eliminado a 200 terroristas. Y puedo decirte, no siempre se trata de la amenaza inmediata, por ejemplo, la que está cerca de ti. Por ejemplo, ayer, como ejemplo, hubo una amenaza en desarrollo a una distancia mucho mayor. Nuestros 100 soldados no estaban en un rango inmediato, pero vieron a 7 terroristas entrando en una casa lejana. Todavía no les habían disparado, todavía no se habían organizado, pero esa casa fue destruida y esos 7 terroristas fueron eliminados. Es decir, el tiempo, nuestra directriz es actuar contra las amenazas y te recuerdo que hacemos otra cosa más. Estamos eliminando constantemente, como dije, las infraestructuras terroristas dentro del territorio, los búnkeres, los túneles, las posiciones tanto sobre el suelo como bajo tierra, que también pueden poner en peligro a nuestras fuerzas. Ahora bien, en lo que respecta específicamente a tu segunda pregunta, mira, sinceramente creo que existen fuerzas muy poderosas dentro de todos nosotros, que están intentando provocar una ruptura profunda y dolorosa en el seno del pueblo. Quieren agravar y profundizar los malentendidos, los desacuerdos o las fisuras entre nosotros, y creo que eso es un error terrible. Debemos hacer todo lo posible para resolver nuestros problemas internos con comprensión y amplio consenso, porque tenemos enemigos afuera. Ellos sin duda están esperando que iniciemos una guerra civil. Y digo, como dijo Menachem Begin, guerra civil nunca más no ocurrirá aquí. Y para lograrlo, tengo la intención de formar un gobierno nacional amplio, no un gobierno estrecho, un gobierno de izquierda que dependa de los partidos árabes, sino un gobierno nacional amplio. Porque solo así creo que podemos llegar a consensos entre nosotros. ¿Qué significa eso? Significa, ante todo, basta de boicots, y yo no boicoteo a nadie. Digo que todos podrán unirse. Simplemente hay que estar de acuerdo con nuestros principios fundamentales, que Israel es el Estado-nación del pueblo judío, que respetamos los derechos individuales, que tenemos una economía libre y también tecnológica y que tenemos la capacidad de defendernos. Y quiero independencia no solo energética, que ya logramos, y no solo económica, también quiero independencia. Independencia en materia de seguridad, en nuestras industrias armamentísticas, simplemente reducir la dependencia de otros factores. Y también quiero consenso en el tema del reclutamiento, en el tema judicial, también ahí intentar llegar a amplios acuerdos, cambiar la dirección. Y creo que esto es posible y tengo la intención de hacerlo. No lo estás promoviendo cuando haces que las yeshivot Hesder hasídicas me envíen mensajes diciendo, primer ministro, cuando envían personas a las yeshivot y sacan a los estudiantes de la Torá y los llevan a la cárcel, nadie se alista. Simplemente recibimos una enorme respuesta del público ultraortodoxo. Quieren que los jóvenes ultraortodoxos se alisten, quieren enlistarse, pero cuando envían arrestos dentro del estudio de la Torá, eso provoca que obtengamos el resultado opuesto. No solo eso, si te dijera que en algún país de Europa envían a la policía a las yeshivot y se llevan a jóvenes que estudian Torá y los meten en la cárcel, te horrorizarías. Ahora quiero aclarar, para mí, cualquiera que no estudie Torá, ahí es donde hay que hacer el acuerdo especial que se hizo, que también ahí haya sanciones, pero todo aquel que no estudie Torá, entonces se le puede aplicar todo el peso de la ley, incluyendo arrestarlo. Eso está claro. Aquí haría una cierta pausa para llegar a esos amplios consensos. Eso es lo que busco. Y lo digo de nuevo, esa será mi política, formar un gobierno nacional amplio e intentar llegar a entendimientos amplios en todos los temas, porque todavía tenemos mucho por hacer, porque después de que eliminamos la amenaza existencial iraní, el gobierno nacional amplio puede lograr la paz entre nosotros, ocuparse de los restos del eje iraní y cosechar los frutos de nuestra victoria en acuerdos diplomáticos como el que estamos haciendo con Líbano, y hay algunos más en camino. Esto simplemente nos permite hacer lo que prometí hacer en el segundo día de la guerra, cambiar el rostro de Oriente Medio. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Ahora mismo volvemos al canal 14 con nuestra compañera Sharia. Adelante con la información. Harush, ¿no se escucha? Buenas noches, señor primer ministro.
Quiero preguntar cómo actuarán frente a las violaciones de Hezbolá, que intentarán quebrantar ese acuerdo para hacerlo colapsar, y cuáles son las garantías que han recibido tanto del gobierno libanés como de Estados Unidos de que realmente lograrán limpiar a Hezbolá. Sobre el terreno, bueno, ya tenemos un historial, estamos actuando con mucha fuerza, los estamos golpeando. En el momento en que violan, en el momento en que intentan violar o disparar contra nuestras fuerzas, actuamos con gran contundencia. Y esa es la mayor seguridad, la seguridad dentro de nuestras fuerzas, en nuestras fuerzas, la acción de nuestras fuerzas, eso es lo que estamos haciendo. El gobierno del Líbano todavía tiene camino por recorrer, aún le queda un trecho por hacer, no es algo insignificante, pero han hecho algo. El mero hecho de firmar este acuerdo es un paso muy valiente, porque por primera vez, después de décadas, básicamente le están diciendo a Hezbolá y a Irán, salgan de aquí, estamos haciendo la paz con Israel, les guste o no les guste. Queremos llegar a la paz con el Estado de Israel y quiero decirte que hemos escuchado el apoyo que esto ha recibido tanto en la comunidad cristiana en Líbano como en la comunidad drusa, en la comunidad musulmana e incluso dentro de los chiitas. Y esto es un cambio fundamental y este cambio se debe a que nosotros cambiamos el equilibrio de poder. Hezbolá ya no es el mismo Hezbolá, Irán ya no es la misma Irán y por eso de repente hay una oportunidad para que surja algo nuevo. Por supuesto, vamos a examinar esto de manera práctica, la capacidad del gobierno libanés y específicamente la del ejército libanés, que necesita hacer cambios internos. Dentro de ese ejército también hay yihadistas. El gobierno libanés lo reconoce, sabe que también debe ocuparse de eso. Por supuesto, nosotros también lo vamos a examinar. Pero me preguntas sobre nuestra capacidad. Responderemos a cualquier ataque contra nosotros, contra nuestros soldados, contra nuestros ciudadanos y contra nuestras comunidades. Creo que hoy todos lo entienden. ¿Cuán serios somos en este asunto? Y lo haremos desde la zona de seguridad existente. Inet, Itamar. Señor primer ministro, Gadi Eisenkot dijo en una entrevista para Yediot Ahronot que el Líbano es un cementerio político para los primeros ministros y que usted está profundamente involucrado. ¿Cuál es su respuesta a eso? Y una pregunta sobre Turquía. Mañana el gobierno tiene previsto debatir el reconocimiento del genocidio del pueblo armenio. ¿Qué ha pasado hasta hoy? ¿Usted lo detuvo? ¿Esta vez permitirá que se apruebe? ¿Y no hay temor a una reacción extrema por parte de Turquía? No lo detuve y definitivamente lo apoyo. Eso respecto a tu segunda pregunta. En cuanto a la primera pregunta, mira, recuerdo una cosa. Recuerdo lo que dijo Gadi Eisenkot y también lo que dijeron otros cuando todavía estábamos en Gaza. Todavía en Gaza. ¿Qué dijeron? Dijeron que había que detenerse cuando aún estábamos en Jan Yunis, no entrar en Rafa, no tomar el corredor Filadelfia, que simplemente había que llegar a un acuerdo para liberar a los secuestrados y luego salir de Gaza, salir de toda la zona de Gaza y después, tras 2 o 3 años, podríamos volver a eso. Eso significa que Dave, Haniyeh, Sinwar, en toda Gaza, todavía estarían en el territorio bajo su control, estarían vivos y seguirían gobernando. Y eso también significa que ni siquiera habríamos entrado en Líbano. No habríamos hecho los buscapersonas, no habríamos eliminado a Nasrallah, no habríamos destruido el 90% del arsenal de misiles, habríamos dejado allí todos los túneles terroristas de la fuerza Radwan justo aquí en la frontera, no habríamos capturado Binchvale, no habríamos capturado el Beaufort, no habríamos hecho nada de eso. Así que, según la perspectiva que reflejaron Gadi Eisenkot y sus colegas, en realidad querían que recibiéramos cero. 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 Hoy estamos cerca del 70% dentro de la franja de Gaza, el territorio. Estamos cercando a Hezbolá, a Hamas, y estamos en el terreno, en esta fuerte franja de seguridad en el Líbano. Entonces vienen y nos dicen, Líbano es una casa de campo, o sea, él no habría hecho nada para proteger su futuro político, para que esto no sea un cementerio político. Él no habría entrado al Líbano, no habría entrado a Rafa, tampoco habría entrado después a Siria ni a Irán y no habría hecho todas las cosas que nosotros estamos haciendo, porque eso es un cementerio político. ¿Sabes lo que te digo? Te voy a responder en yiddish. ¿Sabes qué te voy a responder? ¿A quién le importa? ¿Lo hago porque es un cementerio o no es un cementerio? Lo hago porque es necesario para la seguridad y la victoria del Estado de Israel, para rechazar este terrible eje del terror de Irán que viene a destruirnos.
Y si hay que entrar al Líbano, se entra al Líbano. Y si hay que actuar allí con fuerza, hacerlo. Pero lo que vemos es el avance. Vemos no solo nuestro avance en seguridad, y aún queda trabajo por hacer. Vemos nuestro avance diplomático. Así que quien no lo ve, por supuesto, puede quedarse con sus propias percepciones, pero creo que lo correcto es hacer lo que sea bueno para garantizar la seguridad de Israel y la seguridad del norte, y dejar en Líbano 150.000 cohetes y misiles, dejar allí a la fuerza Radwan con los búnkeres y los túneles que regresan a nuestra zona. Y quien dijo allí que destruimos 7 túneles y eliminamos toda la amenaza subterránea, lo escuché entonces, creo que fue de Gadi Eisenkot. Eso es lo que él dijo. Ya no hay más. Destruimos 7 túneles. Allí hay kilómetros y kilómetros de túneles y hoy los estamos eliminando. Así que estoy haciendo lo correcto y en este momento no me refiero a la cuestión política, me refiero a la cuestión nacional y a nuestra seguridad nacional. Nosotros y los valientes soldados de la CFDI en el Líbano estamos haciendo lo correcto. Siguiente pregunta. Israel Hayom Dani Saken. Hola señor, buena semana. Este acuerdo que se firmó tiene una contradicción más que evidente con el espíritu del memorando de entendimiento, que de por sí parece que, a la luz de los ataques de Irán a petroleros y barcos y a Bahrein, y que está algo tambaleante, esa era una de las intenciones, esa era la esperanza israelí. ¿Cómo lo ves tú? Y ya que hablaste un poco sobre un gobierno amplio, ¿qué partidos te gustaría ver? ¿Te gustaría ver en este gobierno o no te gustaría ver? Desde el principio dijimos que no éramos parte del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero eso no significa que no tengamos intereses. Tenemos intereses y también los expresaremos. Por cierto, también sobre el tema principal, que es el tema nuclear, tengo la intención de enviar una delegación a Washington para aclarar cuáles son los intereses israelíes. Pero, por supuesto, defiendo los intereses israelíes aquí en nuestra frontera y dejé claro desde el principio que no saldremos de la zona de seguridad. Creo que cualquiera entiende eso. Y creo que también en Estados Unidos lo entienden muy bien. Y el hecho es que el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien he mantenido varias conversaciones, en realidad ha dado el apoyo de Estados Unidos a esta visión de una zona de seguridad que impide que Irán y Hezbollah nos ataquen. ¿Ahora tenías otra pregunta? Por favor, vuelve a ella. ¿Cuál era tu segunda pregunta? En el contexto Político, ya que hablaste de un gobierno amplio para llegar a acuerdos, ¿qué partidos te gustaría ver en él y cuáles tal vez no? a todos los que acepten los principios de los que hablé, ante todo, reconocer a Israel como el Estado-nación del pueblo judío y las demás cosas que mencioné. Aquí hay principios sencillos. Cualquiera que esté dispuesto a aceptar estos principios, que en mi opinión, hay mucha más unidad dentro del pueblo de la que ves en la Knesset. Muchísima más. Creo que hay muchos principios. Te daré un ejemplo. Otro principio del gobierno, el gobierno nacional amplio que tengo la intención de liderar. No hay lugar para 2 estados. Desde el mar hasta el Jordán no hay lugar para 2 estados. Ahora me preguntas, hace 3 años antes de la guerra el pueblo estaba dividido, aunque en mi opinión la mayoría estaba en contra, pero una parte considerable estaba a favor. Creo que eso ha cambiado. Eso es una base para el consenso. También hay una base para otro acuerdo. La gente no quiere ver una guerra civil. Estoy seguro de eso. Hay quienes intentan avivar esto y profundizar la brecha dentro de la sociedad. Quiero hacer todo lo posible para calmar esto. Pero ayer, si lo notaron, alguien sacó una pistola y me parece que una mujer resultó herida. No queremos llegar a ese punto. Y estoy seguro de que hay espacio para encontrar entendimientos de un consenso mucho más amplio que estos temas, algunos de los cuales son objeto de controversia y muchos otros temas que no son realmente motivo de disputa dentro del pueblo. Muchas gracias, señor primer ministro. Un momento, aún no he terminado. Por favor. He señalado que tenemos grandes logros y enormes éxitos del Estado de Israel, del Ejército de Defensa de Israel, del pueblo de Israel en esta guerra. Y escucho críticas que nos hacen y dicen, mira, no han conseguido todo. ¿De verdad? Hemos logrado muchísimo y en algunos lugares hemos conseguido mucho más de lo que pensábamos. En Gaza devolvimos a todos los secuestrados. Aseguramos que Gaza ya no representará una amenaza para Israel. Desmantelamos la mayor parte de la capacidad militar de Hamas. Hace unos días eliminamos a As-Adin al-Haddad. ¿Cuál fue la reacción?
Hace unas semanas, ¿cuál fue la reacción? Cero, ni siquiera una sola bala. Ni una bala, ni un misil. Y quedan, es cierto, sus capacidades civiles, todavía tenemos trabajo por hacer, pero eso es un logro enorme. No se puede comparar dónde estábamos el 7 de octubre y dónde estamos hoy. En Hezbollah, ya lo dije, eliminamos 150.000 misiles y cohetes, quedan unos pocos miles. Todavía hay algo, es mucho, pero no se puede comparar en absoluto. No se puede comparar con lo que había antes. También la eliminación de la fuerza Radwan, también la destrucción de toda la línea de búnkeres y túneles terroristas a lo largo de la frontera, también todo lo que hicimos al eliminar a miles de terroristas, eso es algo que no se puede comparar. Lo mismo en Irán, dijimos que alejaríamos una amenaza nuclear inmediata y lo hicimos. La amenaza de miles de misiles balísticos lo hicimos. Los alejamos, recortamos su capacidad de producirlo y también creamos capacidades para que el pueblo iraní al final haga lo que yo creo que sucederá, derrocar ese régimen. Eso no ocurrirá en un solo día. Hoy hay manifestaciones en Irán. Hoy. Por lo tanto, estos son grandes logros. Ahora bien, si alguien viene y te dice, alguien que tenía la intención de detenerse en Jan Yunis, que todas estas cosas ni siquiera se habrían logrado jamás, y vienen y te dicen, nosotros, que estábamos dispuestos a conformarnos con 0%, venimos y te criticamos porque tu gobierno no logró el 100%. Solo lograron el 80% o el 90%. Es una broma, simplemente no es serio. Creo que la mayoría del pueblo entiende que aquí hay logros enormes que debemos preservar, que todavía tenemos desafíos por delante en los que tendremos que trabajar juntos. Por eso vuelvo a decir, lo que debemos hacer es, en realidad, unir fuerzas, formar un gobierno nacional amplio, enfrentar los desafíos que quedan y aprovechar todas las grandes oportunidades que tenemos por delante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor primer ministro. Muchas gracias.